Hola chiquis, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe, hola. Hola, ¿están viendo la pantalla? Hola, profe, ¿todo bien? Hola, qué bueno. Sí, profe. Qué bien, chiquis. ¿Qué hora es? Falta un minutito y empezamos. ¿A qué hora es el partido hoy de Alajuela Saprissa? A las 8. Ah, ok, es que casi no veo gente conectada. Pensé que tal vez era a las 7. Ok, muy bien. Vamos empezando la clase de hoy, que hoy vamos a ir un poquito más rapidito con lo que es el tiempo de respuesta. Ya pasamos la mitad del curso, así que nos vamos soltando. Ay, se estaba pegada y se pasaron las dos rapidísimo. Vamos a ver, ahora sí. Ok. Este primer ejercicio nos dice que tenemos que buscar de las palabras que están subrayadas cuáles sustituyen con sentido lógico. O sea, las que nos dan abajo, cuáles van a poder sustituir a las palabras que están subrayadas en el texto. Entonces, tómense 2 minutitos y medio y me van poniendo las respuestas en el chat.
muy bien. ¿Les falta tiempo o estamos? De mi parte ya listo. Ok, muy bien. Si alguien falta, me dice. Ok. Vamos a ver, entonces cuando nos preguntan, ¿verdad? Por sustituir, acuérdense, siempre va a ser en un sentido lógico, ¿verdad? Que calce, que tenga razón. Sinónimos, voy a escribirlo por ahí, abajo de sentido lógico, muchas veces van a ser sinónimos. Bien, como ese cuadrito. Sentido lógico, sinónimos, ¿verdad? Y de los términos que nos dicen. Entonces, tiene que siempre ir en coherencia con lo que nos están hablando. Acuérdense que no es nada más agarrar los palabras, ¿verdad? Y sustituirlas, sino también que hay una coherencia, ¿verdad? Que es donde hablan del sentido lógico con el texto. Entonces, voy a leer lo que ustedes ya leyeron, voy a ponerlo en grande. Dice, fue un instante mágico. Ahí la primera palabra. Dice, allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y la sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonada. La segunda palabra que nos dan. Luego dice, estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado ahí está la tercera palabra, sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. De García, 1995. Okay. Entonces vamos a ir reemplazando. Dice, fue un instante mágico. ¿En cuáles opciones podemos reemplazar la primera palabra, verdad? Va a ir en orden. La primera palabra, la segunda, la tercera, muy importante para que lo tengan también presente en los exámenes, ¿verdad? Entonces, el mágico, ¿cuál podríamos reemplazarlo? Con los ejemplos que nos dan de las primeras. La verdad que yo digo que todas calzan. Ok, ¿alguien más que pueda descartar alguna? Vamos a ver. Mucho también de saberse palabras, ¿verdad? Bueno, profe, yo en ese caso descartaría la A. ¿Por qué la A? Porque dice prodigioso y para mí mágico no tiene nada que ver con eso. Ok, Digo yo, o vamos sea, a para buscar mí. prodigioso, a ver qué es, vamos a ver. Dice que algo prodigioso. Profe, más bien ¿Sí? para mí, prodigioso es algo como wow, algo como chiva. Muy bien. Bueno, voy a buscarlo. Dice, resulta sorprendente y causa admiración porque no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Entonces yo creo que prodigioso como que sí, ¿verdad? Porque algo mágico es algo que no tiene también como esa explicación, ¿verdad? Y que nos admira. Entonces, prodigioso, parece que sí. Ahora, portentoso, ¿qué es portentoso? Profe, Ujú. si aplicamos esa lógica al mágico, también quedaría la palabra incomprensible. Sí, también incomprensible porque tampoco se puede explicar muy bien. Mm. Portentoso dice también que resulta sorprendente y causa admiración por tener cualidades excepcionales o por sobresalir dentro de los de su género. Entonces tenemos prodigioso, portentoso, incomprensible, sorprendente. ¿Creen que sorprendente puede ser algún tipo de sinónimo en eso del instante mágico? Profe, por la primera yo creo que todas pegan, todas sirven. Ok, ahorita vamos. La primera, la A, Profe, disculpe, ¿qué era portentoso? que causa también admiración, que sorprende, causa admiración, no saben cómo explicarlo. Ah, ok, gracias. Con gusto. Entonces, sorprendente, ¿creen que tenga que ver también con el instante mágico? ¿Un instante Sí, mágico? profe, porque de hecho, portentoso es un sinónimo de sorprendente, lo acabas de mencionar. Muy bien, exactamente. Lo mismo que prodigioso. Incomprensible, ya también el compañero dijo que sí. Y estupendo. ¿Creen ustedes que un instante mágico sea también algo, podríamos decir, fue un instante estupendo en lugar de mágico? Yo digo que Siento que sí. no siento que no llena la palabra mágico. O
Siento que Vamos no a llena. ver. Dice que estupendo es algo que destaca por sus cualidades extraordinarias. Sí, como que no llega a del todo, ¿verdad? Como que se queda un poquito corto, ¿verdad? Entonces podemos descartar la E. Se queda un poquito corto. Si no hay de otra, la usamos. Pero hasta el momento como que se nos está quedando ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ay, no me está dejando usar el lápiz. Vamos a agarrarle un color. Ahí está, ok. Descartamos la E, ok. Entonces ya tenemos las de mágico, ¿verdad? Luego teníamos lo que estaba hablando de la cama, ¿verdad? Dice que ya está una cama de cortinas bordadas con hilos de oro. Y la sobrecama, que la sobrecama es lo que se pone sobre la cama, ¿verdad? Como la colchita con la que tapamos. De prodigios, ¿verdad? Ya sabemos lo que es algo prodigioso, ¿verdad? Algo que nos hace admiración, nos sorprende, ¿verdad? De pasamanería. Pasamanería va a ser cosas como hilos, telas, todavía acartonada. ¿A qué le suena a ustedes eso, acartonada? A mí me suena algo como duro, Ujú. como Duro, pero que puede ser, pues, no sé, blando al mismo tiempo. La verdad no estoy perdido en esa palabra. Como de cartón, acartonado, ¿se acuerdan? Como de un cartón. O algo áspero también puede ser. Ajá, tal vez algo así como áspero, como... A mí, toda la oración me suena a eso de que estuvo acartonado, como que estuvo como muy sentado por mucho tiempo, que no se ha usado, ¿verdad? Porque dice todavía acartonada. Suena así como que lo acabaran de sacar, tal vez de su envoltura, ¿verdad? Y apenas lo vinieran poniendo, o que ya llevara algún cierto tiempo y estuviera puesta desde hace, no sé, una semana, por decir algo. Entonces que estaba como un poquito como rígido. Eso acartonado va a venir siendo así como un comportamiento un poco rígido. No algo tan duro como una piedra, ¿verdad? Porque el cartón no es tan duro, pero sí tiene un poco de rigidez en comparación con una hoja de papel, ¿verdad? Entonces, bueno, ya rígido, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, rígida puede ser estática, que es algo estático. Algo que no se mueve, ¿no? algo como quieto. Ajá, muy bien. ¿Y será que estático puede suplantar acartonada? No. No está ahí como del todo, ¿verdad? Porque de algo que sea cartón no quiere decir completamente que está ahí como quieto. Puede ser un cartón que está maleable, ¿verdad? Tiene un poquito ahí como de cierto, pues, rigidez, pero no va a estar completamente estático, no precisamente, pues. Entonces vamos descartando esa. Luego, antigua. ¿Creen que acartonado puede ser un sinónimo de antiguo? Por ejemplo, si yo compro un cartón, ese cartón sí o sí tiene que ser antiguo o puede ser que es nuevo. No precisamente. No, Muy bien, exactamente. Que algo sea acartonado, o sea, como una textura. Cuando dice acartonado, ustedes imagínense como la textura de cartón. No precisamente es que es viejo. Como decía, puede ser que lo acaban de sacar de su caja, ¿verdad? Esas sábanas. Entonces estén así como un poquito, ¿verdad? De guardado, ¿verdad? De que no le han dado una lavadita, esté un poquito como tiesito, ¿verdad? O puede ser que la ya tiene mucho tiempo de estar ahí. Ok, entonces descartamos. Extendida, sinónimo de acartonado. El cartón. No, Ajá, muy No. bien. Decía así que el cartón sí o sí tiene que estar extendido. No precisamente, ¿verdad? Puede ser un cartón ahí arrugadillo. Ok, muy bien. Entonces hasta el momento nos quedamos con la A. Descartemos que la siguiente opción pues sí calce con la A. Luego nos habla de que hay una chimenea, ¿verdad? Que tiene cenizas heladas, o sea, como que no se ha usado en mucho tiempo. Y que el último leño está convertido en piedra. Seguramente hace como un tipo de reflexión también a que no se ha usado, ¿verdad? Luego dice, sin embargo, lo que más le impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio, porque parece que no lo han usado mucho rato, pero huele a fresas, ¿verdad? Como que alguien estuvo ahí, tal vez se las comió o algo así, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? No sabemos si se las comió o no, ¿verdad? Entonces, ese estancado podría ser suplantado por atrapado. Ese olor puede estar ahí como atrapado en el ambiente. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien.
Acuérdense que en un tipo de lo que nos están hablando, ¿verdad? Realmente si nos vamos a algo ahí de la realidad, de la física o la química, pues de los componentes, el aire no puede estar como del todo atrapado porque se mueve y así, pero acuérdense que nos apegamos al texto. Entonces, muy bien, sería la A. ¿Hay dudas con esta? No, señora. Ok, muy bien. Denme un momentito para preguntarles a los de YouTube si se ve muy borrosa la transmisión. Bueno, mientras yo hago eso, les voy a pasar la otra, para que los voy a tener esperando mientras yo escribo. Ok, agárrense otros 2 minutitos y medio para esta. Profe, Sí, profe, ¿cómo está? La extrañé. espérense, que estoy en un momentito aquí, espérense un toque. Ahora sí, ahora sí. ¿Por qué no vino la clase pasada? Profe, la clase pasada porque estaba, aquí en Liberia estaba lloviendo, pero demasiado, ya estábamos obstinados y ya hoy ya salió el sol y se me metió el agua al cuarto. Y la semana antepasada porque había salido tarde de clases, entonces no pude conectarme. Y ya hoy ya libre soy, ya. Y ahora sí. Pero sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué le iba? ¿Está empezando apenas o ya? Esta Ah, es no, la ya segunda. la... Ah, ok, entonces voy aquí en la segunda, entonces. Ujú. Denme un momentito, chiquis, ya casi vengo.
Muy bien, veo varias opiniones en el chat. Gracias por la espera. Vamos a ver, dice entonces. Vamos a ver. Nos están diciendo afirmaciones como conclusiones, ¿verdad? Cuando dicen afirmaciones es como sacar una conclusión. Entonces, dice el texto, bueno, considera el siguiente texto. Muchos movimientos artísticos surgieron por la necesidad de expresar, transmitir pensamientos y creencias sociales y culturales. El arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo. ¿Qué es un mensaje subversivo? Como subliminal. Para mí es algo como oculto, digamos, algo que no lo dice directamente. Ambas van por ahí, muy bien. Ok, según San Google, dice que va a ser un mensaje que quiere alterar como el orden social o político, como tipo crítica. Una crítica a algo que está pasando en un lugar, ¿verdad? Ya sea de una manera social, política, tal vez hasta económica, ¿verdad? Entonces busca como eso, como dar a entender que nos estamos quejando porque algo no está bien, ¿verdad? Muy bien, entonces dice que entonces suele ser un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía. ¿Qué es ironía? ¿Alguien sabe qué es ironía? ¿No saben? Profe, yo tengo una idea, pero es que no sé cómo explicarlo. Ok, va a ser como que decimos lo contrario, pero como en broma. Como que algo esté muy caro y nosotros digamos, ay, qué barato está, como para llevarnos 10, ¿verdad? Entonces tenemos como un cierto tono. ¿Ah? ¿Perdón? Como sarcasmo. Sí, como una Como burla. sarcasmo. Como una burla. Entonces, pues, diciendo lo contrario, nos vamos como burlando de ello. Luego dice entonces, e invita a la lucha social, a la crítica política o simplemente a la reflexión. Luego dice, por otro lado, no todos los artistas buscan transmitir un pensamiento, sino que algunos son más espontáneos. Pintan sin pensar demasiado en qué desean transmitirle a la sociedad. Entonces hay gente que va a ir como muy profunda, ¿verdad? Y con un pensamiento muy marcado para expresárselo a las personas, y otras personas van a dejarse llevar y no van a pensar tanto qué es lo que vamos a hacer, sino nada más queremos expresar aquí algo pues sencillo y sin mucho énfasis. Luego dice, debido a esto es que la mayoría de las obras se salen de los parámetros establecidos en el mundo del arte. O sea que si en el arte dicen, bueno, para que esto sea arte tiene que ir pintado, por ejemplo, de color rojo, y ellos no pintan de rojo, entonces eso que se sale, ¿verdad? Siempre hay normas cuando uno va a trabajar, cuando uno estudia, cuando uno va a pintar, va a escribir, ¿verdad? Que si hay que poner una coma, que si hay que poner un punto, ¿verdad? Que si hay que tener una cierta estética a la hora de pintar, pues ellos se salen un poquito de esas reglas, de esos parámetros establecidos. Luego dice, son desprolijas. ¿Qué son desprolijas? ¿Qué significa? Que no son perfectos. La verdad es que voy a buscar. Ajá, muy bien. O que no tienen los detalles como muy pulidos, sino que es como Muy muy... bien. Sí, dice que aquí dice que no cuida su aspecto personal, entonces muy bien, sí que no va a Que ir como no, muy perfecto. Muy bien. Sí, la verdad es que yo ya no me acordaba qué era eso. Entonces que estaba hace las buscando. cosas como chambón. Ajá, muy bien, exactamente. Entonces dice, no contienen muchos detalles y están hechas de manera apresurada, sin un análisis previo. Que a veces alguien va a pintar y entonces primero hace un boceto en lápiz, ¿verdad? Retoca ese boceto y pues ahí va paso a paso. Estas personas van más a la ligera, ¿verdad? Como sin muchos detalles, un poco apresurados, sin mucho análisis. Luego dice, los temas utilizados por los distintos artistas adeptos, ¿qué es algo adepto?
Adecto es como que sigue un movimiento. Como decir, yo soy adepta al vegetarianismo, ¿verdad? Entonces como que yo sigo ese tipo pues de cultura. Entonces dice, ellos son distintos artistas adeptos al arte callejero, son diversos. Siempre buscan provocar o sobre todo persuadir a la sociedad. Eso nos dice Villalba en 2011. Okay, entonces tenemos un grupo de artistas que hacen revueltas, ¿verdad? Sociales, políticas, ¿verdad? Que hacen una crítica o una lucha, a eso me refiero con revueltas, tal vez fue lo más bonito de decir. Que a veces pueden analizar las cosas, algunos lo analizan bien, esta crítica expresémosla de esta manera en el arte, ¿verdad? Acuérdense que es un arte que está en lugares públicos bastante transitados, no como este arte de museo, ¿verdad? Que tenemos que ir a un museo, pagar y toda la cosa, ¿verdad? Sino que se hace en las carreteras, así, ¿verdad? A veces en las mismas carreteras, o si no cuando uno va pasando por las carreteras lo ve así como en fachadas de lugares. Y también, ¿verdad? Bueno, como hay gente que lo hace muy preparado, hay gente que lo hace más espontáneo. Y siempre lleva eso a querer, pues, ver otros puntos de vista de lo que se nos pone, ¿verdad? O también dice la reflexión, ¿verdad? O reflexionar a lo que está pasando. Entonces nos dan 3 afirmaciones. Dice, esas afirmaciones tienen que definirnos el arte callejero según lo que dice el texto. Entonces tienen que ser verdaderas. Entonces vamos a hacer un verdadero o falso primero con las afirmaciones. Pues cuando nos dan afirmaciones así, nos dicen, bueno, tiene que sacar, hacemos un verdadero o falso. Entonces, la primera dice, forma de expresión que invita a la crítica y a la rebeldía. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Yo digo que es verdadero. Muy bien, verdadero. No, yo digo que es falso. Yo siento que es falsa Yo porque digo, en el texto dice que sí, o sea, como de lo de la crítica y así, pero en ningún lado dice como que era rebeldía, sino que solo expresar el sentimiento, invitar a la crítica y eso, pero no dice nada como de rebeldía, entonces dije como no creo que sea eso. Ok, eso de la rebeldía estaba Sí, en yo un también siento que es concepto. falso. Pensé para ver. profe, yo también estoy con la compañera. Ok, lo de la Yo creo que es rebeldía, falso. lo de la rebeldía se van en lo que dice mensaje subversivo. Acuérdense que ser subversivo es eso, es ser rebelde. Solo por esa parte de subversivo es que está. Voy a volver a buscar la palabra. Denme un momentito. Ajá, dice que es algo que pretende alterar el orden social o destruir una estabilidad política de un país. Eso es ser rebelde. Además de criticarlo, además de querer ir en contra, busco como causar ese caos. Y causar ese caos es esa rebeldía, perdón. Entonces, por esa palabrita cambia el contexto. Muy importante que siempre les he dicho, leer para aprender palabras nuevas, porque si no, por cositas así se nos va. ¿Estamos ahí? Sí. Ok, muy bien. Luego dice, disciplina que explora diferentes manifestaciones artísticas. Yo digo que esa es falsa. ¿Y por qué? Porque, bueno, a lo que yo entendí el texto, eso no se menciona, pero no sé. Muy bien. Digamos, no es como que digan ellos aquí, bueno, vamos a, ay, perdón, estoy con el otro, vamos a pintar en acuarela, vamos a pintar en óleo, ¿verdad? Sino que no se van tanto por una manifestación artística como tal, o las leyes, que es lo que decía aquí, los parámetros establecidos, vea, se salen de los parámetros establecidos en el mundo del arte. Entonces ellos realmente no exploran manifestaciones artísticas, sino que es más que todo dar a conocer esta parte crítica o de reflexión. Muy bien. Luego dice, tendencia nacida para transmitir el sentimiento de una generación. Tampoco, ¿Y por qué no? porque tampoco lo que yo entendí en el texto tampoco lo dice. Muy bien. Sería como que eso sea propiamente de las personas que nacieron en 2003, por poner un ejemplo. Y no dice propiamente pues cuándo nace, cuándo muere, quiénes lo utilizan, ¿verdad? Entonces, muy bien. Okay. ¿Estamos bien con el verdadero o falso o hay dudas? ¿Hay dudas aún con lo de la rebeldía? ¿Estamos bien? Yo sí estoy bien.
Ok. Entonces, sería la A, ¿verdad? Que dice solamente la A es verdadera, ¿verdad? Que dicen cuáles afirmaciones definen al arte callejero, o sea, cuál es verdadera. Profe, ¿Sí? ¿por qué la C es falsa? La C porque dice que es una tendencia nacida para transmitir el sentimiento de una generación. Entonces tenemos que ir a ver qué es una generación. Entonces como cuando uno sale de la escuela o del colegio y le dicen, bueno, usted es la generación 2020, usted es la generación 2021, usted es la generación 2022, los que salen este año. Entonces va a ser unas personas de un año determinado. Y en el texto no nos dicen eso, nos dicen que esto nada más lo empleen la generación que nació en el 2004, por poner un ejemplo. No nos lo dice, no dice Ah, quiénes lo usan, qué generación lo usa. ya. Perfecto. Ok, muy bien. Profe, una pregunta. Sí, me... Ay, puedes devolverlo. Sí, ya lo Gracias. volví. Sí. Las manifestaciones artísticas se refiere en sí a la técnica del artista o de lo que está expresando el artista. Más que todo, como decir, cuando dice una manifestación artística, son como diferentes tipos de arte. Como llegar y decir la acuarela, el óleo, no sé, esos son como los más Ok, son conocidos, técnicas. puntismos, ajá, con un tipo de técnica. O también formas de expresión, si lo vemos en Ok. el lado de formas de expresión que también caben ahí, ellos en realidad solo se concentran en un tipo de forma de expresión que es crítica. Lo que buscan siempre es hacer esa crítica, esa reflexión, esa rebeldía, o sea, ir en contra de un sistema o hacernos pensar algo. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, ¿Sí? bueno, yo tenía una duda con eso, Sí, porque, claro. por ejemplo, ahí abajo de su versión dice, no todos los artistas buscan transmitir un pensamiento. Por eso yo pensaba que era solo la B y no la A. Ok, voy. Para empezar desde arriba, suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o simplemente a la reflexión. Por otro lado, no todos los artistas buscan transmitir un pensamiento, sino que algunos son más espontáneos, pintan sin pensar demasiado en que desea transmitirle a la sociedad. Sí tiene ahí una razón, que hay gente que no lo hace, pero en realidad dice, voy a rescatarlo aquí para que les quede. Aquí dice, muchos movimientos artísticos, ay, hice un hueco feísimo. Muchos movimientos artísticos surgieron por una necesidad de expresar, transmitir pensamientos, creencias sociales y culturales. El arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos, tratantes transitados, pretende sorprender a los espectadores. Y toda esta parte, digamos, de arriba, lleva como eso de que es como lo que busca, porque es que sí que es una forma como de expresión. Entonces, el arte callejero en sí, aunque algunas personas no lo sigan, pero el arte callejero en sí busca eso, nada más que hay personas que no lo hacen. Por ejemplo, que haya personas que van a la iglesia católica o cualquier iglesia. Y entonces usted dice, bueno, es que esas personas hacen ese tipo de rituales, de festejos y todo, pues para llegar al cielo, para ser mejores personas o así. Pero habrá gente que va también a esa misma iglesia y tal vez no va a eso, tal vez va porque sí, porque es como una costumbre, porque otra persona cercana a ellos va. Entonces, si le preguntan, bueno, ¿qué es lo que quiere lograr? Pues la iglesia católica o cualquier otra iglesia, digamos, ok, quieren lograr ser mejores personas y ir al cielo, por poner un ejemplo. Pero no toda su comunidad tal vez vaya puramente por esas mismas creencias. O sea, sí me voy a entender. Profe, yo también puse lo de que solo la B, bueno, no había contemplado lo de la A y eso, ¿verdad? Por lo de Ujú. subversivo y así. Pero la B, no sé, es que todavía me sigue sonando por la parte de ya no dije nada, manifestaciones artísticas, porque, por ejemplo, el arte callejero abarca muchas cosas, por ejemplo, tanto las pinturas, digamos, el art street, Ujú. como lo que sería, no sé, algún tipo de canción, ¿verdad? La gente que Ajá. canta en la calle, Teatro o, también. o un baile, ajá, Música. un Ujú. teatro, o también hay unas cosas que se llaman como, creo que se llaman happening, si no me equivoco, que es cuando hacen
que hacen un montaje súper espontáneo, que uno está en el centro comercial y de pronto empieza alguien a bailar por allá y otro por allá, y eso es un tipo de arte callejero. Entonces yo sentí que es casi me hago, que eso es a lo que se refería con arte, con manifestaciones artísticas, porque realmente el arte callejero sí contempla muchas diferentes manifestaciones, ¿verdad? Sí, digamos, en la vida, sí, o sea, yo te entiendo, o sea, como te dije, yo también conozco y de hecho he practicado arte callejero también, pero el texto no nos lo dice. Entonces esa es la cosa, digamos, donde se puede decir como más parecido, donde dice los temas utilizados abajo por los distintos artistas adeptos al arte callejero son diversos, pero dice los temas, no dice puramente como el tipo de manifestación. El problema es que el texto está como muy, como se queda corto para muchas cosas, no está muy claro. Es un texto como un poco confuso porque en realidad no se explica bien qué es lo que quiere llegar. O sea, si uno lee esto para informarse sobre el arte callejero, este no es un texto recomendable porque realmente no dice algo de qué es el arte callejero realmente, sino que el texto mismo hace como un tipo de crítica muy escasa. No sé si me voy a entender. Está muy apelable esa pregunta. Sí, sí, la verdad es que sí tienen razón, está bastante apelable, porque sí, el texto no es la mejor opción. Ok. ¿Estamos ahí? Profe, Ajá. pregunta, perdón Sí. por mi intensidad. No, En dale. resumen, entonces, digamos, la B, si hubiera podido ser, digamos, por todo lo que dijo la compañera y demás, porque, digamos, yo también lo vi de esa manera, digamos, que el arte, dice, puede expresar de muchas maneras. Entonces, digamos, sí podría ser la B también, El o no, problema es que del no lo todo dice, no. voy a resaltarlo aquí, el problema es que lo único que nos dice es pintan. El único tipo de arte que nos dicen es pintan. Ahí lo acabo de resaltar en rojo. La U no nos dice movimientos, no nos dice música, no nos dice instrumentos, no nos dice nada de otro tipo, no que nos digan telas que se utilizan, no nos dice nada más que pintan, o sea, pintura. Pintan uso de pintura. No nos dicen ningún otro tipo de manifestación artística, ni siquiera dentro del mundo de la pintura. Digamos, nos dicen si usan lo que yo decía, acuarela o óleo, perdón. Pues yo les decía ejemplos de pinturas, o el puntismo, esta punta de plata, que son tipos también de pintar. El problema es que solo nos dice pintan. ¿Lo logran ver? Ah, ok. Sí, y digamos, el que digan muchos movimientos artísticos no tiene ¿cómo se dice esa palabra? Ya se me fue, perdón. Relevancia. Eso, correcto. Exactamente. Porque es que al final no nos dice, o sea, dice, explora diferentes manifestaciones artísticas, pero si nos vamos al texto para responder esa pregunta, decimos, bueno, ¿cuáles son esas manifestaciones artísticas? Nos las dice el texto. Nos da ejemplos. Y solo nos dice pintar, sí, Solo tienes nos razón, dice sí, pintar, ya exactamente. entendí bien. Gracias, Exacto. profe. Digamos, esa es lo que hace es como enredarlo a uno para ver si de verdad uno leyó el texto, ¿verdad? Es así, porque Exactamente. si uno solo leyó las afirmaciones, ok, uno dice, ya, ahí está súper fácil, pero Ujú. el texto no lo decía, entonces, como para ver si usted de verdad lo leyó, ¿verdad? Váyanse con el lapicito, acuérdense que no dejan llevar resaltadores, ¿verdad? Como aquí. Váyanse con el lapicito y vayan subrayando lo que ustedes consideren, aunque sea con el lapicito. Si están practicando en casa, vayan dejando los marcadores y empiecen con el lapicito. Entonces, muy bien, la A sí se nos responde, digamos, porque si decimos, bueno, dice forma de expresión que invita a la crítica y a la rebeldía, entonces decimos, bueno, ¿dónde dice que es una forma de expresión que invita a la crítica y a la rebeldía? Entonces dice eso de que es subversivo, de que hay ironía, la ironía también va un poco ahí como con ser rebelde, con ser como provocativo, ¿verdad? Cuando uno usa la ironía, lo que dice lucha social, que es una actitud crítica, crítica política, la reflexión a veces puede ser crítica, pero a veces no podemos tomarla como tal en el texto, porque depende, podemos hacer una reflexión crítica, depende no. Entonces depende de cómo lo quiera ver la persona y ya no sería en base al texto, sino a nuestras experiencias y ya eso no valdría mucho, ¿verdad? Bueno, es verdad, profe, estoy fallando. Fallé con esta, pero me recordé ahorita que estaban diciendo eso, que no recuerdo bien si fue digamos, con ustedes en el curso pasado
o en otro curso que yo había estado el año pasado que habían dicho que uno tiene como que preguntarle al texto. Entonces, por ejemplo, Ujú. decir esa disciplina que explora diferentes manifestaciones. Entonces, dice, ¿cuáles manifestaciones Ajá, eh, exactamente. explora? Entonces, devolverte al texto y ver si dice algún tipo como de manifestación o así, no sé qué, y ya Ujú. con eso ves si es falsa o es verdadera, ¿verdad? Exactamente. Cuando tenemos dudas, se puede preguntar al texto. Si lo leímos, si entendimos el texto, nos podemos ir de una, pero si estamos así, o si queremos para corroborarlo exactamente, porque a veces uno dice, ah, no, no tengo dudas, voy súper bien, pero en realidad fue que uno entendió mal algo. Digamos, a mí me ha pasado, que voy ahí y digo, ah, sí, es esta, fue un rápido, ¿verdad? Entonces sí, tratar de devolvernos, en este caso sí preguntar. No lo estuvimos haciendo en los primeros ejercicios porque, como les dije, la primera parte del curso era más fácil. Esta segunda parte empezamos a subir nivel porque no nos vamos a quedar solo con lo fácil. En la primera parte era para entrenar nuestro cerebro a ser más crítico a qué es lo que nos están pidiendo y ahora sí vamos a ir aplicando más esos conocimientos. Entonces, muy bien ahí. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Ok. Nos vamos entonces a la 3. Tienen un minuto para la 3. Es cortita, pero tienen pues que pensarla. Es como filosófica. Muy bien, falta alguien. Ok, muy bien. Ok. Lo que nos dice la 3, entonces, veo respuestas varias igual en el chat. Lo que nos dice la 3 es, no es posible desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Afirmación, ¿verdad? Al 100%. No es posible. Al 100%, ¿verdad? No nos están diciendo tal vez sí, tal vez no, sino que nos dicen no es posible. No cabe ninguna duda de que no se puede hacer, ¿verdad? Voy a ponerle, lo iba a hacer con lápiz, pero voy a poner un cuadrito de texto. A ver. 100%, ¿verdad? De que no se puede. Ok. Dice, no es posible desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Otra manera de decirlo, si no sabemos cómo está hecho el nudo, no lo podemos desatar, ¿verdad? No es posible desatarlo. Entonces, lo que nos quieren preguntar es qué es lo que da a entender el autor, o sea, qué quiere decir con eso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos descartando.
Vamos diciendo, ¿será que esta sí? ¿Será que esta no? Entonces dice la primera, vamos de arriba hacia abajo. Dice, para ciertas acciones se debe tener conocimiento, ¿verdadero o falso según lo que dice el pedacito de texto? ¿Verdadero? Falso, porque está diciendo no es posible, o sea, ni siquiera está dando a decir de que para ciertas acciones se debe tener conocimiento. Ahí está diciendo que para todas se tiene que tener conocimiento. Ajá, para ciertas nos dice un porcentaje sí, un porcentaje no. Pero estamos hablando de que es solamente el 100%, o sea, o sí todo o sí nada. Entonces, muy bien, por eso esa es falsa. Esta no puede ser, esta es trampilla. Okay. Luego dice, el conocimiento va a depender de la cantidad de acciones que realicemos. Según lo que nos dice el texto. Esa es falsa. ¿Y por qué? Falsa, porque no dice nada Porque sobre dice que no es posible, o sea, cantidad es el 100%. No nos dice siquiera si hay que hacer acciones, digamos. No nos dice desatarlo, pero nos dice hay que pasar el nudito en reversa, en forma de C ascendente, ¿verdad? O algo así para poder, pues, desatarlo, ¿verdad? No nos va diciendo las acciones. Muy bien, no es algo nada más de sí o no. Muy bien. Luego dice... Y por lo mismo la C también sería falsa, porque también dice sobre cantidad de pasos, Muy entonces... Muy bien. Y no nos dicen, tenemos que saber 10 pasos para poder desatar ese nudo. Nada más uno, no nos dice. No nos da esa información. Luego dice, el conocimiento limita la capacidad de observar los hechos. ¿Qué les suena? Esa también es falsa. ¿Y por qué? Porque, bueno, si vemos la de abajo, como que se apoya con la de abajo, que el conocimiento promueve la capacidad de visualizar las circunstancias y digamos lo que está diciendo en el texto es que no es posible desatar un nudo sin saber cómo está hecho, o sea, necesitas el conocimiento para poder desatarlo. Entonces, sí, o sea, el conocimiento no te limita la capacidad de observar los hechos porque o sea, si tienes el conocimiento se supone que podrías desatar el nudo. Muy bien, entonces en lugar de limita, pues promueve. O sea, en lugar de Pero decir no no solo me eso, ayuda, sino, ¿sí? pero no solo eso, sino también, como dice, debe visualizar en la manera en cómo desatar el nudo y sabe muy bien cómo desatarlo y cómo hacerlo. Muy bien, exactamente, hay que conocer. Entonces, falsa, perdón, la primera. Y la última sería la verdadera, porque nos ayuda a visualizar las circunstancias, o sea, cómo desatar ese nudo, ¿verdad? Hay que saber cómo está hecho, o sea, tener el conocimiento para poder desatarlo. Muy bien. Ok, aquí tenemos una grande y esta habíamos visto ya de 2 textos, pero todo junto. Entonces aquí vamos a verlo por separado. ¿Por qué lo traigo por separado? Porque a veces pasa que en el examen tenemos en una hoja el texto y las respuestas en otra hoja. Y a veces hay que estar, son 3 respuestas de ese texto que tenemos que sacar. Y a veces hay que estar voltee la hoja. Entonces vamos a tratar de almacenar un poquito esa información, lo que se pueda, ¿verdad? Entonces primero yo les voy a dar un tiempito para que ustedes la lean, un tiempito de 4 minutos para que ustedes analicen el primer texto, analicen el segundo texto, se lo lean y más o menos digan, bueno, trata de esto. Luego lean el segundo texto, bueno, trata de esto otro. Y me voy a tratar de hacer las preguntas. Las preguntas las vamos a hacer sin visualizar el texto, ¿ok? 4 a 5 minutitos, más o menos, a cálculo. Y vamos a tratar de hacer ese ejercicio, de tratar de leer y agarrar más o menos las ideas.
Muy bien. ¿Lograron leerlo y entenderlo más o menos? Sí. Sí, ¿Falta alguien? Ok, tomar ese silencio como que no falta nadie. Ok, entonces ahora vamos a pasar nada más a respuestas, ¿verdad? Tenemos 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Agárrense. Ahora, 3 minutitos, 1 minutito por cada una. Y me ponen en el chat. La 4, tal. La 5, tal. La 6, tal. ¿Ok? 3 minutitos. Muy bien, ¿falta alguien? Solo tengo respuestas de Chirling. ¿Está muy difícil este ejercicio? Ahora ya me mandó a abrir la de ella. Y Oscar, ok. Ok, ¿falta alguien? ya, yo creo que Pero yo faltó. estoy terminando con las 6. Dame un momentito, ¿sí? Ok, perfecto, sí, no hay problema. Bueno, profe, yo ya me voy. Yo en realidad estoy analizando un poco más las 5 y las 6. Dame unos minutos más. Está bien, les voy a dar 3 minutitos más y les vuelvo a preguntar, ¿verdad?
¿Falta alguien? Voy a tomar eso como un no. Ok, y ahora sí tengo bastantes respuestas y la mayoría están bien las respuestas. Ok, vamos a ver entonces. La primera nos decía que al comparar los textos, ¿verdad? Habían dos textos que se puede deducir del tuba, que el tuba es un idioma, ¿verdad? El que nos estaban hablando. Entonces, vamos a hacer un verdadero o falso, ¿verdad? Para sacar la acción verdadera. Entonces, dice la A, aleja a sus hablantes de la educación y el éxito. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, ¿Y por qué? sí, porque, bueno, lo que yo leí en el texto, yo eso fue lo que entendí, lo que yo deducí. Ok, muy bien. Decía en el texto, No, sí, incluso en una parte del texto incluso dice, creo que de hecho es abajo, o sea, como ya terminando el texto, que ajá, los padres alientan cada vez más a sus hijos a aprender el idioma por las puertas que les abre así el éxito y las oportunidades. exactamente, muy bien. Entonces así es verdadera. Vamos a descartar las otras. Y muy bien, hasta la ubicación y todo el párrafo, muy bien. Estás agarrando los dos textos, ¿verdad? Muy bien, sí, en el último párrafo también me parece. Okay. Luego dice la B, tiene gran presencia en redes sociales y comercio mundial este idioma, el tuba. Definitivamente no. No, Pero ¿verdad? de hecho Falso. yo hasta que leí ahorita me di cuenta que existía, porque si no, nunca me hubiera dado cuenta. Sí, por dos también. Que ¿Por luego, qué? sí, por dos. Que luego dice, está a salvo de su extinción gracias a la presencia de sus fronteras nacionales. No, Yo tampoco digo que para esa nada. es falsa también, porque si nadie la conoce. Exactamente. Y se puede ir perdiendo, ¿verdad? Y decía que ya no había fronteras ni naturales ni artificiales, ¿verdad? Que salvaran a estos idiomas. Luego dice, siempre será hablado por los padres de las aldeas tribales. Yo había puesto primero esas porque por lo mismo de que como de que los padres alentaban a sus hijos, eso me sonaba pues a que los papás ellos mismos no hacían por dónde aprender los nuevos idiomas, pero después como que lo analicé un poco más y dije, o sea, no porque si los papás se mueren, entonces ya nadie lo va a hablar. Exactamente. Aparte que puede ser que, bueno, ellos ya se mueran y sus hijos que ya aprendieron a hablar, por ejemplo, inglés, sigan viviendo en la aldea o se devuelvan cuando estén viejitos y digan, ah, ya me quiero retirar, voy a retirarme en mi aldea y voy a tener a mis hijos ahí y ya van a ir a ser papás, pero van a hablar inglés. Puede ser un ejemplo. Los hijos que se mueren. Entonces, muy bien falso. Luego dice, es una lengua mayoritaria, pero no compite con el idioma ruso. No para nada. Exactamente, porque no es una lengua. Ajá. No, es una lengua mayoritaria. Exactamente, es una lengua minoritaria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la primera es la... ¿Dudas aquí? ¿No? Ok. Puede ser retención. Vamos ahora. Usted dice del texto 1, o sea, solamente el primer texto, que era el más grande. Se puede concluir que, hagamos igual, verdadero o falso. Dice, el tuba necesita de más hablantes para competir con las lenguas altaicas. No, esa no, Muy bien, ¿y por qué? porque no dice nada de eso en el texto. Muy bien, exactamente. Luego dice, en este siglo miles de lenguas nativas pueden llegar a su extinción, ¿verdadero o falso? Verdadera. Ok, muy Verdadera bien. también. Esa sí lo decía el texto, ¿verdad? Que esas lenguas se están extinguiendo y sí lo decía puramente que en este siglo puede pasar. Ok, luego dice, en lingüística las cosas no son equitativas debido a la diferencia entre pueblos hablantes. Falsa. ¿Y por qué? Porque ahí no es nada de eso. Muy bien. En lingüística lo único O dice... sea, no llega a concluir nada de eso. Exactamente. La parte que habla de la Profe, lingüística, ¿sí? Dime. Disculpa, Sí. de hecho, sí lo dice de que la lingüística no es equitativa, Ok, voy a irme al texto. lo Eso es dice lo en que el iba a primer decir, lo que texto. dice la lingüística. Y Y eso iba a decir yo también con que respecto sí a la B, decía. dice también, digamos, que la mitad de las lenguas podrían perderse, pero no dice miles. Ok, voy. Aquí está
La de las millares. Aquí dice, más de un millar se consideran seriamente en peligro o situación crítica, paso previo a su extinción. Y la última parte. Y lo de la lingüística, aquí dice, pero en lingüística las cosas no son equitativas. Y la otra decía, a ver, puramente, en lingüística las cosas no son equitativas debido a la diferencia entre los pueblos. Pero aquí no nos dicen debido a qué. ¿Las vieron las dos o lo dije muy rápido? Sí, no, sí, ya. Ok, es que no quiero que vean mucho el texto porque después copian las que siguen. Se supone que esto no hay que hacerlo devolviéndonos. Ok, muy bien. Entonces, por eso. Okay. Acuérdense que eso igual, uno en el examen sí lo puede revisar, pero aquí estamos tratando de mantener la retención para ir más rápido a la hora del examen. Es más rápido retener la información que estar leyendo en el examen. Entonces luego dice, existen 3.500 lenguas repartidas entre el 78% de la población mundial. Creo que esa es falsa porque en el texto decía como el 8,7 si no me equivoco. O tal vez me equivoqué mucho, pero sí, creo no que eran decía, poquitas. o sea, el porcentaje es muy alto, digamos, entonces no. Exactamente. Eran Creo que era el 8,25. Algo así. Sí, la verdad es que no lo recuerdo bien. Pero sí recuerdo que era poquitas lenguas, mucha gente. Muchas lenguas en poquita gente. Okay. Y luego dice, los lingüistas desconocen la importancia cultural del tuba. ¿Dice eso? Eso no dice. Exactamente, no lo dice. Muy bien. Entonces tenemos por verdadera la B. ¿Dudas con esta? Ok, tomar eso como un no. Ahora dice, del texto 2, o sea, solamente el 2. Solo se toma el 2, es más chiquitito. Dice, se puede deducir que la globalización, hay una parte donde nos habla de la globalización. ¿Saben qué es la globalización? Sí, cuando todo, digamos, todo se va haciendo en un solo mundo, por decirlo así, digamos, cuando va avanzando la tecnología y todo eso, es que todo el mundo coge eso, por Muy decirlo bien. así. Sí, los mercados, como podemos tener un celular de China, ropa de Estados Unidos, zapatos de Estados Unidos, los idiomas, como han llegado aquí y así, ¿verdad? Todo eso, que se va cruzando el mundo y van compartiendo, pues, sus cosas, lo que saben hacer. Muy bien. Entonces, vamos a ver, dice, la A domina el comercio y la comunicación solo en las zonas modernas, o sea, solo en las zonas modernas, 100% ahí. No. Muy bien. Falso, no lo dice así. Muy bien, luego dice, ¿es la principal enemiga de los padres de las aldeas tribales? No, para nada. No. Tampoco lo dice, muy bien. Luego dice, ¿contribuye a la diversificación y propagación del idioma? No, tampoco. Ok, muy bien. Falso. Luego dice, ¿impone un único idioma solo para las zonas remotas? No, tampoco. Muy bien, falso. Y la última nos dice, representa una amenaza para las lenguas autóctonas. ¿Qué son lenguas autóctonas? Así es verdad. Son propias de un lugar. Muy bien, exactamente. Las amenaza porque si van aprendiendo otros idiomas y van dejando de lado el suyo, pues desaparecen, ¿verdad? Se extinguen. Muy bien. ¿Preguntas? Oh, Profe, yo solo, ¿sí? solo la última tenía buena. Por eso no Ahí puse vamos. nada. Ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que hubiera tenido buena la 5 si no hubiera sido porque no me acordaba esa del millar y de que no decía nada sobre los pueblos hablantes. Ahí vamos. Igual que estás de retención. Ok. Estás grande. A ver cómo está el tiempo. Démosle 4 minutos. Porque esta, aparte de ser larga, hay que leerla y leerla y leerla. Nos preguntan una inferencia, o sea, algo que se puede inferir, que podemos sacar del texto, ¿verdad? Algo que tiene que ser verdadero, porque sí que es una inferencia correcta, ¿verdad? Algo que podamos sacar del texto que sea verdadero sobre las plagas y las enfermedades de los árboles. Entonces, vayan buscando eso.
cosas que sean verdaderas, hay de las opciones que nos dan, ¿verdad? Sobre plagas y enfermedades de los árboles. Vayan a ver dónde dice eso. 4 minutos. Listo, falta alguien. ¿No falta nadie? Ok. Tengo todas con la D. Vamos a ver. Entonces, teníamos que sacar una inferencia, ¿verdad? Algo que está ahí como ocultito en el texto, que podemos sacarlo, que sea verdadera, sobre las plagas y las enfermedades de los árboles. Entonces voy a leer el texto que ustedes ya leyeron. Dice, los bosques son uno de los recursos más valiosos de un país, ya que proporcionan madera para las casas, pulpa para la fabricación de papel,
fibras para la fabricación de ropa, plásticos, combustible y fruta para alimentación de las diferentes especies. Además, ofrecen refugio para animales, trabajo para la gente y lugares de recreación. Los bosques no solo se renuevan por sí mismos, sino que ayudan a regular las corrientes fluviales y mejorar la calidad del suelo. Corrientes fluviales tiene que ver con agua, ¿verdad? Sin embargo, los bosques están a la merced de varios enemigos. Miles de hectáreas de superficie cubiertas de árboles son destruidas cada una por incendios provocados por relámpagos o por descuido humano. El ganado, al pastar con exceso el terreno boscoso, si pisotea las plantas jóvenes, retardan el crecimiento de los árboles. Ahí está un poco confuso por el montón de comas. Prácticamente lo que dice es que si hay mucho ganado pisoteando las plantitas chiquititas, pues va a costar que crezcan, ¿verdad? Porque están siendo pisadas. Otros más son destruidos por insectos y termitas, hormigas y otras plagas. Y las enfermedades de los árboles. Derribar solo aquellos que sean adultos o estén dañados, establecer viveros nacionales o estatales donde se consigan plantar árboles jóvenes para reponer los que han sido talados y volver a plantar en tierras abandonadas o quemadas tan pronto como sea posible. Me brinqué la parte de las para preservar y aumentar, con eso yo veía que faltaba algo. Bueno, estas últimas que dije es para lograr pues preservar estos árboles, ¿verdad? Que tomar precauciones para quien si todo se quema, si todo es majado, si todo se lo comen los insectos, y aparte del uso humano, ¿verdad? Si usamos y hacen todo esto, ¿verdad? Sin reponer, entonces se van a acabar, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver, verdadero o falso. Las plagas y las enfermedades de los árboles son periódicas, o sea, pasan cada cierto tiempo. No, siempre están ahí. Muy bien, falsa. Luego dice, ¿son semejantes a las enfermedades de los hombres? No, jamás. Tampoco, ni siquiera lo dice, ¿verdad? Dice, ¿son necesarias, ya que nos permiten tomar precauciones? No. Esa no, pero me confundió al principio porque es como que sí, pero no, o sea, porque sí, totalmente es cierto que es necesario para que tomemos precauciones, pero es que eso quiere decir entonces que los árboles se tienen que estar enfermando a cada rato para que tomemos las precauciones, y pues no, ¿verdad? Exactamente, Y es como con también que trampa. no lo dice como tal, bueno, que también sería una inferencia, pero bueno, eso. No es tanto porque, digamos, ¿por qué tomamos las precauciones? Porque pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces no son necesarias del todo, porque si no pasaran, no habría que tomar las precauciones. Las tomamos porque pasan. ¿Lo logran ver? Muy enredado. ¿Lo pongo con un ejemplo? Voy con un ejemplo. Ok. Si tenemos una matita, pongamos, porque el árbol a veces está muy difícil, ¿verdad? Digamos que tenemos una matita en la casa. Y esa matita le llega a alguna mosquilla o alguna hormiga o algo y comienza a jodernosla. Entonces nos decimos, bueno, entonces ocupo ir a comprar o hacer casero, ¿verdad? Un repelente o algo que la ahuyente o en el peor de los casos que la mate, ¿verdad? Para que no me joda pues mi matita, ¿verdad? Entonces se lo echamos. Pero si nunca llegó esa hormiga, si nunca llegó esa mosca, igual hubiéramos echado el veneno para que no llegue. No, obviamente no. Exactamente. Pues eso, no son del todo necesarios porque se toman esas precauciones, o sea, se echa ese veneno para que no pasen, pero si nunca pasan, no se haría. Es como andar a la sombrilla. Uno anda a la sombrilla porque sabe que puede llover, pero si no viviera en un lugar en el que nunca llueve, no andaría a la sombrilla. Okay. Ay, hice un rayonazo, eso sin querer. Okay. Luego dice la D, ¿pueden afectar económicamente a un país? ¿Se infiere en el texto? Sí, porque si todo eso, las plagas se le comen todos los árboles, van a quedar sin árboles. Y ahí dice que eso se ocupa para construir casas, la madera, para hacer papel y todo eso, entonces sí, no se haría nada de eso. Muy bien. Ajá, entonces no se haría nada de eso, entonces quedaría pobre. Exactamente. Toda la primera parte nos habla de por qué son valiosos, por qué los utilizamos, vendemos, de todo, ¿verdad? Gente que trabaja con ellos, se fabrican cosas, todo nos habla de cosas que tienen que ver con el dinero.
Justamente la primera oración de todo el párrafo dice que son los recursos, bueno, de los recursos más valiosos de un Ujú. país, entonces Muy bien. Ok, entonces esta sí. Y luego dice, no pueden combatirse las plagas y las enfermedades de los árboles. esa no, porque justamente Sí, al se puede final dice como combatir. todas las formas de cómo Hasta con combatirla. chile dulce se puede combatir. Muy bien, sí, nos dan todas las herramientas, nos dicen cómo podemos hacer para combatirlas. Muy bien, entonces sería la D. Ok, terminamos aquí. Hoy iba a haber tarea, pero sucede y acontece que muchos de ustedes no me han enviado la tarea del examen. Entonces voy a darles esta semana para que aún si es que no han tenido tiempo, ¿verdad? Si les ha pasado algo, si estuvieron enfermos, o otros exámenes o algo, ¿verdad? Profe, ¿cuál es esa? Profe, Voy, yo no sabía que había tarea. voy, espérense para ver, creo que está en el drive. Oh my God. Profe, ¿Sí? ¿Sí? yo no he hecho las dos tareas porque pues lo he hecho porque se me ha olvidado. Ya estaba ahí estando encendiendo la compu y digo, ay, la tarea, pero mañana la hago y ya, listo, para Ok, que sepa. muy bien. Si están las tareas, las dos que tenemos en el drive, así las tengo en el drive mío. Vamos a ver, espérense para ver dónde es que está eso. Yo sé lo que yo subo. Después de ahí se me hace un enreo. A ver, lo que sube la academia ya es como otra cosa. Ok, en el mío, ¿Ya, ¿sí? ya acabó la clase, profe, o Sí, todavía no? sí, sí. Si ya te tienes que retirar, vaya a ver el partido, no sé. No, no, digo, por si va a poner otra pregunta para No, no, quedarme, o si no, ya para irme. no, lo que único que quería decir es eso, que hagan las tareas y el examen. Son estas dos tareas las que no las han ¿Cuál es hecho. el examen? ¿Cuál Estas es el dos tareas examen? y el examen es el que no tengo la mayoría de dónde está. Ahora si no le digo a la academia que se los mande, porque debe estar en alguna parte de este drive, pero como les digo, yo sé lo que yo subo. Profe, ¿Sí? con permiso. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Es que yo no sé cuál es el examen, el largo, no. Es uno que es un enlace. Le voy a decir a la academia que se los mande Es que ahorita después de la el profe clase, nos al había WhatsApp. pasado uno. Ese no es el mismo del Sí, profe. es el mismo del profe. O no, ese ya yo lo hice, profe. A mí no me han mandado usted las respuestas. Ay, lo siento, yo pensé que solo se había que pasar al profe. Es que no sé si es el mismo, pero yo lo voy a pasar ese, profe. Y El de usted la me dice si es el mismo. UCR1. UCR1. Ay, sí, ese ya yo lo hice. Bueno, mándeme las Uy, respuestas porque casi no tengo respuestas de nadie. Entonces, mándemelas por si discúlpeme, van. profe, Claro, yo sí lo había hecho y yo se lo pasé al profe nada más. que El lo que es manden a de los dos. 75 Sí, preguntas. el que es de 75 preguntas. Sí, ese ya yo lo hice. Que se hace en línea, es uno que se hace en línea. Sí, ese yo ya lo hice, pero yo no sabía que también había que pasárselo a usted. ¿De cómo lo voy a revisar yo? ¿Cómo voy a saber cuántos tienen buenas? Ay, bueno, disculpe, Ok, profe, ahí me lo no manda sabía. entonces. Ok, entonces, Ya yo se la envié y ok. con las respuestas y todo. Ah, ok, sí, Bueno, ya lo chao. vi. Muy bien, muchas gracias, Julie. Bueno, profe, gracias, buenas noches. Bueno, hasta luego, buenas noches. La otra clase tenemos 8 preguntas y mandamos la tarea que era de esta semana para que terminen de hacer ese examen. Okay. Profe, no cree que yo soy responsable, profe. Lo que pasa es que yo no sabía que había que enviársela a usted, pero yo sí la hice. Sí, sí, ya me lo enviaste de una vez, no hubieras tenido tiempo de enviármelo en estos minutos. Bueno, profe, gracias, chao. Bueno, hasta luego, chao, cuídense. ¿De Yaneira, ocupas algo? ¿De Yaneira, ocupas algo? ¿Tienes alguna duda?